Bienvenidos a la primera clase de microbiología y parasitología. Como pueden observar en pantalla, la primera temática a desarrollar de la materia será la célula y su estructura. Vamos a considerar esta pregunta durante el desarrollo de esta clase y esperando que ustedes logren hacer una reflexión sobre esto al final de la misma, que sean entonces capaces de valorar la relación de las células en los procesos infecciosos. En este momento vamos a comenzar desde el principio, es decir, a partir desde la estructura, la unidad fundamental eh, de la cual parte la vida. Y evidentemente nos vamos a estar enfocando en los microorganismos. Pero para poder entrar a la temática de microorganismos, que es la de la siguiente semana, comenzaremos entendiendo pues esta unidad fundamental llamada célula. ¿Qué estaremos viendo entonces en esta sesión? Vamos a definir qué es la célula, vamos a hablar sobre las células procariotas y eucariotas, que pues son las que nos van a permitir después entender cómo funcionan los microorganismos, hablar sobre organelos celulares que van a estar presentes también en los microorganismos, la membrana celular, sobre mitocondria, aparato de Golgi, retículo endoplasmático, sobre el núcleo. Vamos al final, casi de la presentación, a hablar sobre la actividad para esta semana, como estará siempre en toda la semana, sobre los recursos complementarios y al final a disposición para preguntas. Antes de comenzar, siempre también tendremos una pequeña acotación sobre algo que pueda relacionarse con la clase. Entonces, para comenzar, tenemos una frase de Juan 23, quien dijo que la familia es la primera célula esencial de la sociedad humana. Entonces, posiblemente ahorita no lo comprenden algunos, pero vamos entonces a hacer esa posible relación en cuanto u homología en cuanto a considerar a la familia como pues la base fundamental para la sociedad. La sociedad existe porque existe entonces la unidad fundamental, que es la familia, y en este caso, cuando nosotros vamos a hablar entonces, por ejemplo, de tejidos, estamos hablando de un conjunto de células. A su vez, los tejidos dan lugar a sistemas, dan lugar a órganos, y el conjunto de órganos da lugar a sistemas y aparatos, y estos a su vez dan lugar a un cuerpo. Entonces, la célula es el principio de todo, entonces es el bloque inicial, es a partir del cual inicia la vida, es la estructura a partir de la cual inicia la vida, es un umbral. Entonces abajo de ella no se considera que exista la vida, arriba de ella sí se considera que inicia la vida. Entonces, si bien es cierto, nos podríamos ir por el camino en cuanto a la constitución del cuerpo, pero esa no es la idea de esta materia, sino por el contrario, quedarnos en la parte siempre microscópica, para en este caso la relevancia en cuanto a enfermería y la participación de estos microorganismos, de estos bichitos, eh, que por cierto, pues desde ya deben entender que si están vivos, tienen vida, porque pues son una célula, entonces, y que pues la interacción de ellos con nosotros, como puede ser beneficiosa, puede ser también a su vez perjudicial. Poco a poco lo vamos a ir entendiendo. Hoy estamos bien sabidos de esto con la situación de la pandemia, que es a causa de un virus, que los virus están dentro del estudio de la microbiología. Y por cierto, va a ser uno de los componentes que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es la célula entonces? Bueno, la célula, por definición, es la unidad biológica funcional y estructural. Funcional se refiere a que gracias a la presencia de la misma, sus actividades metabólicas, es que se tiene función. Y estructural porque pensemos entonces en la célula como los elementos de soporte, los elementos que dan la constitución como tal. Un ejemplo sería pensar en una pared. ¿De qué está formada la pared? De ladrillos o bloque. Entonces, el ladrillo o el bloque se convierte en la unidad estructural. A su vez, pues la pared
me imagino que la tenemos como función de protección, sirve para protegernos o separarnos del medio externo. Entonces, es la unidad a su vez funcional. Entonces, a eso se refiere ser la unidad estructural y funcional biológica, porque a partir de ahí pues comienza la vida. En la parte derecha ustedes pueden observar una imagen abajo del nivel celular, está pues el nivel molecular y abajo todavía de este pues está el nivel atómico. Pero lo que nos interesa es que a partir del nivel celular, en donde pues todas las moléculas se mezclan, etcétera, dan lugar a reacciones bioquímicas, que es lo que a su vez va constituyendo finalmente entonces un organismo pluricelular, que este es otro concepto. Vamos a hablar, por ejemplo, dentro de microbiología, vamos a hablar de organismos unicelulares, que quiere decir que van a estar constituidos únicamente por una célula. Y vamos a hablar de organismos pluricelulares, por ejemplo, cuando hablamos del ser humano, que está constituido por billones de células. Entonces, todo ser vivo, todo lo que se considere vivo, va a estar formado por células. Entonces, los microorganismos, exceptuando los virus, después vamos a aclarar eso cuando hablemos propiamente de los virus pues se quedaron a nivel molecular, entonces ellos sí no son seres vivos, los virus están abajo del umbral de la vida, están un poquito por debajo de la célula, entonces, pero sí forman parte de la microbiología, por las interacciones que, como por ejemplo, hoy estamos sufriendo las situaciones de la pandemia, pues afectan pues nuestro cuerpo. Entonces, forman parte de la microbiología como ciencia que estudia a organismos, a microorganismos, es decir, organismos que solo pueden ser observados al microscopio o inferior a este, no pueden ser vistos a simple vista. Entonces, eh, los virus forman parte de esto mismo dentro de la ciencia, pero no están formados por células, entonces no son organismos vivos. Por cuanto bacterias, hongos y parásitos sí son organismos vivos, están formados por células. Pero dentro de la microbiología vamos a abarcar no solo a las bacterias, a los hongos y a los parásitos, sino también que vamos a abarcar a los virus, con la aclaración que ya hice. La clasificación general de las células. Ojo, no nos vayamos a confundir, vamos a ir poco a poco. Vamos a entender que existen dos tipos de células en forma general, ¿ya? ¿Ok? Una va a ser la célula eucariota y la otra va a ser la célula procariota. Las dos nos interesan porque dentro de microbiología vamos a hablar de las dos, ¿ok? Para aclarar, pues nosotros como humanos estamos formados por células eucariota. No podríamos decir que, en términos generales sí podríamos decir pues que la célula eucariota pareciera ser un poco más sofisticada, porque pues tiene elementos un poco pareciera más evolucionados, pero a la vez pues las células procariotas, por ejemplo, dentro de estas se encuentran las bacterias, y nosotros sabemos que también pues son organismos que causan bastantes problemas. Entonces, a pesar de su aparente simplicidad morfológica comparada con la célula eucariota, igual siempre es de importancia. Entonces, desde ya también les mencioné, pues las bacterias forman parte o están constituidas por célula procariota y, introduciendo el concepto anterior que les di en la lámina anterior, son unicelulares, ¿ya? Nosotros somos multicelulares o pluricelulares y estamos formados por células eucariotas. Ahora, específicamente, dentro de la célula eucariota hay dos tipos. La animal, que es donde propiamente estamos nosotros como seres humanos, porque formamos parte del reino animal, y la célula vegetal, que es pues obviamente la que está dentro de todas las plantas. Entonces, entre estas dos hay diferencias, ya no voy a entrar en esto porque no es del objeto de la materia, y por eso se han clasificado de manera distinta, porque tienen ciertos organelos con características que los diferencian. Por ejemplo, las células vegetales tienen una pared celular bastante gruesa, que los hacen rígidos, por eso es que los árboles son rígidos, tienen cloroplastos, por lo que pueden hacer fotosíntesis, etcétera, etcétera. Pero eso no es objeto ahorita de esta materia. Lo que nos interesa saber es que de la célula eucariota
dentro de esta existen dos, y que dentro de la célula eucariota nosotros estamos formados por la célula animal, y así también pues vamos a encontrar ciertos microorganismos como los hongos, como algunos hongos y como algunos parásitos que sí son multicelulares, ¿ya? Y que están constituidos por células eucariotas. No se preocupen, poco a poco vamos a ir viendo cada cosa en detalle. Esto, por ser una introducción, pues parece de buenas a primeras ser bastante, pero poco a poco lo vamos a ir procesando. Entonces, las células procariotas fueron los primeros seres vivos en la Tierra y aparecieron hace unos 3.500 millones de años, según los estudios, porque estamos, como ya les había mencionado, considerando que las células procariotas, al parecer menos evolucionadas en comparación con la célula eucariota, supondríamos pues que fueron la base, fue lo primero, y que en términos generales la evolución misma de las células procariotas pudo dar lugar a una versión, digamos, 2.0 de la célula, generándose entonces la célula eucariota como una versión mejorada de la célula anterior. Su estructura es básica, siguiendo la misma filosofía de lo que estamos mencionando, por lo que no forman organismos multicelulares y tienen estas características que las distinguen de los eucariotas, que pues sí forman parte de organismos más complejos como nosotros, que somos células animales y la célula animal es eucariota. Ahora, la célula procariota tiene sus propias características y que pues nos permite distinguirla fácilmente al ver las imágenes, al ver las ilustraciones de la célula eucariota. Entonces eso que tienen aquí en la parte derecha de la pantalla, ustedes pueden darse cuenta a simple vista cuando la comparen con la otra de que es una célula procariota. Eh, las células procariotas son más pequeñas que las células eucariotas en términos generales, pero también eso de las variaciones, en cuanto a los tamaños hay ciertas variaciones. Lo que más llama la atención o lo que nos permite fácilmente diferenciarla de la célula eucariota es la carencia de un núcleo delimitado. Procariota significa antes del núcleo, eucariota significa núcleo verdadero. Lo que quiere decir que es la diferencia más significativa o más relevante es que en la célula procariota el material genético, el ADN o ARN, dependiendo, este se encuentra disperso en el citoplasma, ¿ya? Mientras que después vamos a ver en la eucariota está delimitado por una membrana que constituye lo que se va a llamar después núcleo. Entonces, esa es la característica distintiva entre una célula procariota y una eucariota. El ADN de la célula procariota se encuentra en un solo cromosoma. En algunas bacterias aparecen hasta dos y normalmente es circular, ¿ya? En cambio, cuando veamos la célula eucariota, vamos a ver pues que pueden tener pues muchísimos más cromosomas y eso también hace que se diferencie fácilmente de esta otra. En el citoplasma, también el citoplasma, si nos ubicamos en esta parte de la imagen, ustedes pueden ver que el cromosoma es circular, es solo uno. Imaginen que el citoplasma es toda esta parte azul, ¿ya? Es digámoslo así, la sustancia interna de lo que está compuesto la célula. En el citoplasma también se encuentran los ribosomas. Los ribosomas, después vamos a hablar en detalle, son ciertos organelos que se encargan en la síntesis de proteínas a partir de la información que envía el cromosoma. Estos se encuentran en la célula procariota básicamente dispersos en el citoplasma. En la eucariota sí, en cierto modo, pero también se encuentran algunos dentro
de otra estructura que se va a llamar retículo endoplasmático rugoso, que también pues es prominente, o sea, es grande dentro del citoplasma, llama la atención en la eucariota, mientras que pues en la procariota el citoplasma es bastante simple, limpio, eh, y no vemos estas estructuras sobresalientes que también nos ayudan a fácilmente diferenciar una célula procariota de una eucariota. No contiene otros orgánulos como las mitocondrias, lisosomas, entre los ni vacuolas. Lo que les decía, el citoplasma es bastante limpio, o sea, no hay tanta cantidad de organelos como si lo vamos a ver en la célula eucariota, ¿ya? Entonces, estas imágenes son fácilmente simples de entender que es una célula procariota. Los organismos formados entonces por células procariotas los podemos llamar como procariontes. Y como ya les mencionaba, normalmente van a ser una sola célula. Esta, cuando esté en fase de división, por ejemplo, podría dividirse, pero siempre va a constituir una célula singular. Eh, no se van a quedar juntas, como si vamos a poder ver eso cuando hablemos, por ejemplo, de hongos, que vamos a poder observar procesos de división celular que incluso podrían quedar siempre las células juntas, formando pues estructuras un poco más compleja. Entonces, aunque por ejemplo podrían tener organizaciones celulares, las bacterias, pero siempre van a ser organismos individuales. O sea, cada uno es un ser vivo individual y autónomo. Se reproducen por fisión binaria. La fisión binaria se refiere a esto que estamos observando en esta parte inferior de la imagen, que significa que hay una especie de evaginación o invaginación de la membrana celular, ¿ya? Es decir, como que se va contrayendo sobre sí misma hasta generar una especie de surco que termina pues por romperse y generando entonces dos células, células hijas, eh, para continuar sobreviviendo como organismo. Las células eucariotas. Las células eucariotas tienen usualmente una organización multicelular, como ya habíamos mencionado. Son organismos por ende más complejos que las bacterias. Aquí ya entran hongos y parásitos, algunos, porque hay parásitos también unicelulares. Bueno, y nosotros, que somos obviamente el ejemplo más típico de un organismo pluricelular o multicelular. Entonces, pues obviamente formamos parte de organismos superiores, igual que las plantas, pues somos organismos con una complejidad pues mayor o superior a compararnos con bacterias o parásitos. Por ende, estos forman los organismos que están dentro de los reinos protistas, plantae, animales, fungi, como les mencionaba, el de los hongos, el de algunos microorganismos como el de las plantas y como animales. Precisamente eucariota significa núcleo verdadero, ¿ya? Entonces quiere decir que su característica principal es pues que tiene un núcleo. Su ADN se encuentra en moléculas lineales, es decir, en cromosomas, que hasta que llegue a cierta fase de su división celular pueden generar otras formas y tienen varios cromosomas, ¿ya? Como por ejemplo nosotros, que tenemos 23 pares, es decir, en total 46 cromosomas en cada una de nuestras células, específicamente en cada uno de nuestros núcleos celulares. Las células eucariotas poseen orgánulos u organelos, como los quieran llamar. Si nosotros en total nos llamáramos una célula, cuando nosotros nos referimos a orgánulos u organelos, nos referimos a órganos, digámoslo así. Entonces, si esta célula es digámoslo así, un cuerpo, estos son sus órganos. Lo que llamamos organelo u orgánulo quiere decir, entre comillas, órganos. O sea, las partes internas que obviamente cada una de ellas tiene una función. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos una imagen comparativa entre una eucariota y una procariota. Pueden ver que el citoplasma
de la célula procariota es bastante limpio en términos generales. En cambio, la célula eucariota tiene un citoplasma bastante saturado con una gran cantidad de organelos. Estos también varían en cantidad de acuerdo pues, a la función misma que lleve a cabo una célula. Por ejemplo, las células musculares, que pues son las que nos permiten movernos, correr, saltar, etcétera, necesitan gran cantidad de energía. Y siendo, por ejemplo, la mitocondria el organelo responsable de la producción de ATP, que es la molécula energética para todas nuestras células, entonces, por ejemplo, las fibras musculares, los miocitos, son ricos en mitocondria, es decir, tienen grandes cantidades de mitocondria. Por ejemplo, los hepatocitos, que son células encargadas en el hígado de metabolizar o desintoxicar, etcétera, son ricos, por ejemplo, en retículo endoplasmático liso, que algo por aquí que ustedes pueden ver. Entonces, eh, a eso me refiere. El interior de la célula, pues, va a variar de acuerdo a la función propia de la célula, pero siempre va a tener todos los elementos propios de una célula eucariota. El tamaño generalmente es mayor, el de la célula eucariota es generalmente mayor al de las células procariota. Son células pues más grandes, un poco más, bueno, más complejas, no un poco más complejas en términos generales. Y con capacidades mayores, pues tienen capacidad de tener más funciones en términos generales. Contienen mitocondrias, eso es propio de la célula animal, porque es nuestra fuente de energía, de donde sacamos energía. Lo contrario a la célula vegetal, que también sigue siendo una célula eucariota, pero que la célula vegetal no tiene mitocondrias, pero tiene cloroplastos, que son los que, por ejemplo, uno le dan el color verde porque tienen la clorofila, y dos son los que les permiten captar a partir de la radiación del sol eh, y producir a partir del azúcar que logra captar su propia fuente de energía. Entonces, hacer eh, el proceso pues de fotosíntesis que nosotros pues no somos capaces de hacer porque no tenemos cloroplastos. La división de las células eucariotas es por mitosis y o meiosis. Y recuérdense que la de la célula procariota, típicamente de las bacterias, es fisión binaria. O sea, la bacteria se parte en dos. La mitosis y la meiosis son procesos distintos. La meiosis se produce únicamente en las células sexuales, que el resultado de una división meiótica es células con la mitad de la información genética, por eso es que necesitamos de un espermatozoide y de un óvulo que tienen mitad y mitad para constituir un organismo con el total de 23 pares, siendo 23 de la madre y 23 del padre, ya llevándose a cabo entonces la meiosis en los ovarios y en los testículos, células entonces haploides para que puedan entonces producir un órgano, perdón, una célula diploide en el momento de la fecundación. La mitosis es el proceso de división celular que llevan a cabo todas las demás células de nuestro cuerpo, excepto las sexuales, como ya aclaré. Todas nuestras demás células se reproducen o se multiplican por mitosis, que quiere decir que es el proceso de división celular por el cual se producen dos células genéticamente idénticas a la madre. Es decir, por ejemplo, a partir de una célula de la piel se produce otra célula de la piel. Se envejece y se pierde la célula anterior, pero queda digámoslo así, su respaldo. Entonces esa es la idea de la mitosis, que las células que se van muriendo se pueden ir perdiendo, pero a su vez vamos produciendo otras células que son genéticamente idénticas a la anterior. Obviamente estoy hablando de procesos un tanto complejos que solo los estoy avanzando rápido porque pues en esencia estos contenidos sí tuvieron que haber sido vistos en escuela y en bachillerato. Sin embargo,
Sé que pueda que no se las hayan dado así tan explícitamente, pero tampoco es objeto de la materia explicar eso, más bien solo es hacer ese repaso porque la materia es sobre microbiología y solo estamos repasando los fundamentos de la parte de células porque pues obviamente las bacterias, los hongos y los parásitos son células. Dentro de esto vamos a tener tanto procariotas como eucariotas. Entonces solo estamos repasando el principio, ¿ya? Pero no es en sí este el contenido para ustedes. Lo que a nosotros más adelante nos va a interesar es pues precisamente ya la relación de estos microorganismos con nuestro cuerpo y las enfermedades infectocontagiosas que se producen. Y lo que concierne obviamente entonces, por ejemplo, la parte de inmunología y bioseguridad para pues lo que vamos a hacer nosotros en nuestra vida profesional. Así que eh, cualquier cosa pueden consultar a través de los medios que les voy a dar más adelante y o siempre por su propia cuenta leer un poquito más acerca del tema si no recibieron estas clases en bachillerato o en escuela, que sí sé que son contenidos de ahí, sí los tendrían que haber visto, pero sé que pues no en todos los centros educativos se logran desarrollar. Entonces, aquí tenemos un diagrama sobre célula animal. Al final de la presentación les he dejado un recurso complementario donde hay una dirección electrónica de esta página en donde ustedes pueden jugar haciendo las partes de la célula. Obviamente, esto es una célula animal, lo sabemos bien porque, como ya mencioné, la cantidad de organelos que posee, el que tiene un núcleo, aquí está en el centro, ¿ya? Entonces es esto que estamos viendo aquí, que es retículo endoplasmático rugoso. Todo esto son pues características de la célula animal. Aparte de eso, ¿cómo sabemos que es una célula animal? Pues porque tiene mitocondria. Y como ya mencionamos, la mitocondria es propia de la célula animal. La célula vegetal es eucariota, pero no tiene mitocondria, sino que tiene cloroplastos. Las células vegetales entonces producen la energía a partir de cloroplastos, del cloroplasto del organelo, y nosotros a partir de nuestro organelo llamado mitocondria. Ok, comenzando ya a hablar sobre las partes de la célula, para poder hablar sobre su estructura, función, eh, comencemos con una de las vitales, la membrana celular. La membrana celular es como para nosotros la piel, es decir, es la capa que delimita el espacio interno y el espacio externo. O sea, así como nuestra piel delimita el espacio externo y delimita pues nuestra parte interna. Entonces, obviamente, al igual que para nosotros, la piel es vital, la membrana celular es vital para la célula. Obviamente, sí, también tiene la capacidad de repararse y generarse en situaciones de pequeños daños, así como nosotros al cortarnos o sufrir pequeños raspones, tenemos la capacidad de reparar nuestra piel, pero todo tiene un límite. Por ende, es una estructura vital. Cuando decimos vital, quiere decir que un daño agresivo sobre esta estructura podría producir la muerte de la célula, que por ejemplo, ya hablando sobre las bacterias y sobre los parásitos y sobre los hongos, es una de las formas de destruirlos, es una forma de matarlos, atacando precisamente a esta estructura vital, atacando a su membrana celular. Es una barrera física, como ya mencioné, que separa el medio interno y el medio externo. Tanto las células eucariotas como las procariotas tienen membrana. Solo que, obviamente, la célula eucariota tiene la membrana nuclear, que está formada igual que la membrana celular. La membrana celular es la que rodea a toda la célula, son idénticas en estructura. La célula procariota, como no tiene un núcleo, pues no tiene esa membrana nuclear. La membrana, a su vez, funciona como una especie de plataforma donde se llevan a cabo las interacciones moleculares. ¿Por qué? Pues porque las bacterias, en general, digamos las células, porque hay parásitos que sí tienen unas estructuras similares a bocas,
Pero digamos que las células no tienen en sí bocas. Entonces, ¿cómo es que se alimentan? Y cómo, en cierto, entre comillas, cómo es que producen desechos y los eliminan. Bueno, entonces no tienen boca, no tienen ano, pero sí tienen una membrana celular por la cual pueden hacer una especie de movimiento o paso de moléculas del medio interno hacia el medio externo y viceversa, del medio externo hacia el medio interno. Entonces sirve como una plataforma de va y viene, de va y viene de moléculas o de intercambios moleculares. Por ejemplo, entre comillas, supongamos la célula necesita agua y pues necesita agua adentro y está en el medio externo. Bueno, pues entonces la célula a través de la membrana tiene un proceso llamado pinocitosis por el cual puede, digamos entre comillas, ingerir o meter agua desde el medio externo hacia el medio interno. Mete moléculas de agua. Entonces, la membrana sirve como esa plataforma donde se llevan a cabo, por ejemplo, esas reacciones químicas de interacciones moleculares y muchas otras más. La composición y estructura de la membrana está en su mayoría compuesta por lípidos, es decir, grasas, que son estas que estamos viendo acá. Está formada por fosfolípidos que pues tienen pues tanto una estructura polar como una no polar y está formada en una especie de sándwich. Entonces tiene un espacio, digámoslo así, o una cara que es eh, hidrofílica, o sea, es afín al agua, que es tanto la cara externa como la cara interna, y esta eh, parte central es una parte hidrofóbica, es decir, no es afín al agua. Pero entendamos que una membrana nuclear pues va a estar compuesta en su mayoría por lípidos, pero como ustedes pueden ver, hay ciertas proteínas que pues también las proteínas pueden ser transmembranales, es decir, van de un lado a otro, o pueden ser, por ejemplo, solo periféricas, es decir, solo se encuentra o en la cara externa o en la cara interna. Y también vemos que hay glúcidos, es decir, hay azúcares que muchos de estos después nos van a interesar, por ejemplo, porque interactúan con nuestro sistema inmunológico y, por ejemplo, nos podrían servir para detectar, atacar, etcétera, a las membranas celulares de las bacterias. Entonces, la membrana celular está compuesta por lípidos, proteínas y glúcidos. Como ya mencionaba, podemos tener proteínas integrales, que se refieren a aquellas que están embebidas, metidas dentro de la membrana, y también vamos a tener proteínas transmembranas, que quiere decir que van desde la parte interna hasta la parte externa, o sea, cruzan toda la membrana celular. Dentro de las propiedades de la membrana tenemos que es una estructura fluida que hace que sus moléculas tengan movilidad lateral, como si una lámina de líquido viscoso se tratase. Es decir, no es una estructura rígida, sino que es una estructura, como la hemos visto representada en las imágenes, que es bastante fluida, que tiene movilidad, tiene, eh, digamos que no tiene movimiento porque no es esa la idea. Lo que quiero decir es como si fuera su cabello, ¿ya? No es, obviamente se mantiene en un solo lugar, pero tiene una estructura fluida. O sea, la interacción externa, por ejemplo, el viento, puede hacer que se mueva, pero pues obviamente no tiene movimiento, sino que únicamente no tiene movilidad. Tiene movilidad, pero no tiene movimiento. Eso es lo que quiero decir. Es semipermeable, lo que quiere decir que actúa como una barrera selectiva frente a ciertas moléculas. Que es, por cierto, parte también de cómo funcionan los antibióticos. La idea de que ciertas moléculas pueden atravesar la membrana nos pueden permitir destruir a ciertas bacterias.
y precisamente que sea a su vez selectiva es por lo cual no todos los antibióticos pueden funcionar o no todos los antiparasitarios, etcétera. Entonces, pero sí, como ya hemos visto, la membrana es la que permite esa interacción de moléculas desde el espacio externo hacia el espacio interno y viceversa, por ende es semipermeable. Posee la capacidad de romperse y repararse de nuevo, sin perder su organización como ya lo había mencionado, pero a su vez es vital por cuán puede sufrir pequeños daños que van a ser capaces de repararse, siempre y cuando no comprometan severamente la estabilidad de la célula que la lleve a la muerte. Está en permanente renovación, es decir, constantemente las estructuras se eliminan y se vuelven a reconstituir. Funciones de la membrana celular. Creación y mantenimiento de gradientes iónicos, los cuales hacen sensible a la célula frente a estímulos externos. Creación de compartimientos intracelulares, donde se realizan funciones imprescindibles. O la envuelta nuclear, que encierra, por ejemplo, el ADN en el caso de las células eucariotas. Cuando se habla, por ejemplo, de compartimientos, un ejemplo de ello van a ser, por ejemplo, el espacio que se forma en el caso de las bacterias gram negativas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero ellas, por ejemplo, tienen una especie de doble membrana que genera un espacio en medio, ¿ya? Y pues entonces obviamente, por ejemplo, en el caso de ellas, utilizar antibióticos que tengan pues la capacidad de atravesar todo esto. Se disponen múltiples receptores que permiten a la célula sentir, entre comillas, la información que viaja en forma de moléculas eh, por el medio extracelular. Por ejemplo, dan a las neuronas sus propiedades y capacidades también a las musculares, que pues funcionan a través de su membrana haciendo impulsos iónicos de movimientos de electrones que transmiten un impulso eléctrico. Entonces, y a su vez, esto que está señalado aquí son glúcidos, es decir, azúcares, que por ejemplo interactúan con el sistema inmune eh, o sirven, por ejemplo, en algunas ocasiones como sitios de anclaje hacia células diana para, por ejemplo, ir a destruirlas. Entonces, tienen diferentes funciones y obviamente entonces la parte externa de la membrana celular es rica en diferentes elementos estructurales que tienen funciones. Tienen funciones de interacción con el medio externo. La adherencia celular a la matriz extracelular o atracelular en los tejidos animales se debe a las moléculas presentes en la membrana. Por ejemplo, estos elementos como que estamos hablando aquí, por ejemplo, como glucoproteínas, glucolípidos, etcétera, les van a permitir, por ejemplo, a ciertas bacterias poderse unir a la matriz extracelular, por ejemplo, a nivel intestinal con los enterocitos. Y una vez entonces estos le permiten anclarse a la célula diana, a la célula objetivo, por ejemplo, ahí es donde se inician los procesos dañinos hacia nuestras células. El núcleo.